Muy buenos días a todos, bienvenidos a este Live XM, un espacio que hemos desarrollado precisamente para compartir con ustedes, todos los que nos acompañan el día de hoy, información valiosa para construir conocimiento. Mi nombre es Francisco Charri, soy diseñador de negocios de XM y es un gusto poder acompañarlos precisamente hoy para hablar sobre las tendencias para la gestión de los activos ambientales. Es muy importante tener en cuenta que desde XM queremos aprovechar estos espacios para compartir todas las oportunidades que nos dan las herramientas digitales para sumar conocimientos y generar conversaciones sobre estos temas de alto impacto que son del interés de todos los sectores. Los invito a todos los que nos acompañan como espectadores que durante el transcurso del evento nos puedan compartir sus preguntas, ya sea a través del chat, y que nos hagan llegar precisamente todas estas inquietudes para poder dar respuesta en la medida que vayamos avanzando y al final poder llegar a completar precisamente toda esta información que queremos compartir. El día de hoy nos acompañan unos expertos que van a hablar sobre la situación actual de los mercados ambientales en relación con los activos ambientales, activos como el carbono, la biodiversidad, el agua, los materiales transformados, la energía renovable, en fin, todo lo que se está empezando a dar en este momento como una oportunidad desde los activos ambientales para dar cumplimiento a los objetivos y metas tanto nacionales e internacionales. En este caso, pues yo quisiera iniciar el evento precisamente dándole la palabra a nuestra gerente general, María Noemí, que quisiera compartir con ella para que nos dé unas palabras de apertura y sobre todo que nos pueda apoyar precisamente dándonos esa indicación con todo ese empeño, con todo el esfuerzo que ella ha hecho para que desde XM se apoyen estos procesos de innovación y sobre todo nos cuente cómo es esa gran apuesta, ese gran aporte que desde XM se le da al desarrollo sostenible. Entonces, te doy la palabra a María Noemí. Adelante. Buenos días para todos los participantes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy la sociedad nos está haciendo un llamado para tener un mayor sentido de urgencia frente al cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y las empresas no podemos ser ajenas a eso, ni las instituciones que podemos aportar algo. Esto nos lleva a la adopción de metas cada vez más ambiciosas y a comprometernos para avanzar con una agenda ambiental que sea contundente para responder así a las exigencias de una sociedad que cada vez está más informada y es consciente y está exigiendo que se tomen medidas. Este llamado nos muestra que la conservación y protección del medio ambiente ya no es algo ajeno, ya no es algo opcional, sino que por el contrario está inmerso en la realidad política, económica y social actual. Entonces, gestionar de forma integral el medio ambiente no es un tema menor. Esto implica el abordaje de muchos factores económicos, sociales y ambientales, institucionales y culturales que trascienden la capacidad de gestión de una sola persona o una entidad. Esta es una labor que todos debemos acometer. Este es un espacio propicio no solo para esta reflexión frente a lo que implica el cuidado del medio ambiente, sino también para avanzar hacia la implementación de acciones concretas y estratégicas que permitan que dinamicemos ese crecimiento económico y social del país desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Y es que realmente estamos pasando por un momento único en el que confluyen diferentes reacciones, no solo a nivel político o empresarial, sino a nivel de la sociedad. Y no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Entonces, desde XM venimos impulsando la innovación orientada a mejoras significativas en nuestros procesos, pero también para el desarrollo de nuevos modelos de negocio que generen ese valor que está reclamando la sociedad, donde confluyan capacidades, en nuestro caso de XM, con tecnologías de frontera y que busquen contribuir a solucionar esos problemas de desarrollo sostenible para mejorar el uso de los recursos, la vida de la humanidad y del planeta, siendo realmente como una base importante, un eje importante transversal, la innovación. Esa innovación que nosotros aplicamos en nuestra operación diaria del sistema y cuyas buenas prácticas se replican en sectores, ahora el ambiental, ¿cierto? Pero también el financiero y movilidad sostenible. Entonces, la sostenibilidad de las empresas y su permanencia en el largo plazo no es posible sin un compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Debe existir realmente un compromiso para cuidar la vida y la salud del planeta. No podemos ser ajenos a esto. Entonces, por eso queremos hoy mostrarles la contribución que desde XM hacemos para que esto sea posible.
Yo no quiero dejar pasar este momento sin presentarles al nuevo gerente de Estrategia de Innovación y Asuntos Corporativos de XM, que es otra manera también de mostrar, de darle relevancia a este tema, ¿cierto? Y poner al servicio de todos estos conocimientos. Entonces tengo el gusto de presentarles a Jaime Alejandro Zapata. Le voy a ceder la palabra a él para que se dirija a ustedes. Muchas gracias de nuevo. Noemi, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto para mí pues estar aquí en este lanzamiento, un gusto acompañarlos desde la Gerencia de Estrategia, Innovación y Asuntos Corporativos de XM, contarles a todos que la innovación hace parte del ADN de XM, especialmente desde tres miradas, desde las capacidades, las tendencias y las necesidades. Con las capacidades se optimiza el conocimiento y la experiencia del talento humano, proponiendo pues de manera permanente soluciones que aporten a esa transformación del sistema que Noemi nos mencionaba. Desde las tendencias aplicamos los aprendizajes globales en el entorno local y desde las necesidades se plantean acciones que ayuden efectivamente a solucionar los retos y las problemáticas del sector y de la sociedad para mantener ese compromiso de cuidar el medio ambiente y la sociedad. EcoClick es una plataforma del sistema de activos ambientales, como lo hemos mencionado, es una estrategia que representa un portafolio de servicios tecnológicos especializados en activos ambientales, basados en tecnología blockchain y soportados en la experiencia de XM, con todo el desarrollo de sistemas de registro y transaccionales, principalmente en el mercado de bonos de carbono y certificados de generación de energía renovable. Desde EcoClick se aporta el diseño de soluciones integrales y modelos de negocio para atender las necesidades de los nuevos mercados ambientales. Así pues, en el marco de este live, queremos invitar a toda la audiencia a incentivar ese pensamiento crítico y el debate ciudadano incluso, para que seamos todos los colombianos protagonistas en la transformación de nuestro país, del entorno y aportar al logro de nuestras metas de acción climática. Muchas gracias a todos por estar acá, muy bienvenidos. Doy paso pues, Francisco, para presentar a nuestros panelistas de lujo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi, muchas gracias, Jaime. De verdad que es un gusto poder acompañar precisamente este espacio y sobre todo pues ver esa gran apuesta que se hace desde XM por la innovación y sobre todo por ese aporte que se quiere dar al desarrollo sostenible, ese compromiso que se demuestra. Siguiendo con nuestro live, el día de hoy nos acompañan 4 panelistas de gran nivel. Precisamente me enorgullece poder presentar a las 4 personas que nos acompañan y con quienes podremos precisamente conversar sobre estos temas asociados a los activos ambientales y los mercados ambientales que podrían derivar de ellos. Quisiera iniciar presentando a Roberto Esmeral. Roberto es especialista del BIT, es ingeniero electricista con maestría en Ingeniería Eléctrica y tiene estudios en Finanzas e Inversión de Economías Bajas en Carbono de la Universidad de Edimburgo. Es una persona con gran experiencia, especialista en cambio climático y energía, y con una trayectoria en temáticas asociadas al desarrollo sostenible, conciencia ambiental, relaciones internacionales, cambio climático y análisis de políticas. También nos acompaña el día de hoy María Angélica Sánchez, directora ejecutiva de la Fundación Recupera tu Silla. Ella es abogada y emprendedora social, fundadora precisamente de Recupera tu Silla, con gran experiencia en el desarrollo de proyectos con conocimiento en propiedad intelectual, énfasis en derecho comercial, derecho de negocios internacionales, comercio exterior y sobre todo una gran trayectoria en emprendimientos sociales. También nos acompaña Francisco Gómez, él es el director técnico de Terrazos. Francisco es ingeniero mecánico con maestría en sistemas de energía sostenible, con una gran experiencia liderando y gestionando proyectos de medio ambiente e impacto social. Se ha destacado en su trabajo con logros, por ejemplo, en temas de desarrollo de unidades de negocio, gestión de áreas comerciales, consolidación de estrategias, saberes técnicas y el liderazgo de equipos multidisciplinares multiculturales para entidades públicas y privadas, con énfasis en las temáticas ambientales y sociales. Y nos acompaña Marta Corredor. Marta es la gerente de validación y verificación de Icontec. Ella es profesional en ingeniería ambiental y sanitaria, especialista en gerencia de mercadeo, que ha trabajado en consultoría en temas de seguridad social y empresarial y tiene un gran conocimiento relacionado con la gestión ambiental integral, cambio climático y la planeación para el desarrollo de los sectores productivos con criterios de sostenibilidad y competitividad. Entonces, pues con este panel de expertos, qué mejor que abordar una temática como esta. A los 4, pues de antemano les agradezco muchísimo el compartir con nosotros y bueno, empezaremos entonces este conversatorio precisamente para ir debatiendo o hablando sobre los diferentes temas. Entrando en materia, en este caso,
Vamos a hablar de los activos ambientales. Digamos que de forma general, cuando hablamos de un activo ambiental, hacemos referencia a todos esos recursos naturales de la Tierra que finalmente, pues, podríamos decir que constituyen un ambiente físico que permite sustentar la vida en el planeta. Hay otros más puristas que nos pueden decir, no, los activos ambientales son ese territorio o áreas con ese enfoque en la conservación y que donde se ofrecen servicios ecosistémicos y en general. Digamos que al final el activo ambiental es básicamente ese valor que le estamos dando, que estamos reconociendo sobre esos recursos naturales que podemos tener. Y donde sí nos encontramos precisamente es en que esos activos ambientales pueden gestionarse, pueden trabajarse desde diferentes instrumentos que permitan, de alguna manera, podríamos decirlo, neutralizar esos impactos ambientales y propender por la protección del medio ambiente. Y ahí es donde vemos que entrarían los mercados ambientales, como ese instrumento que pueda permitir esa promoción y desarrollo de estas actividades, ¿no? En el reconocimiento económico incluso que pudiera darse detrás de esto. Entonces, teniendo en cuenta esa visión, yo quisiera hacerles unas preguntas, quisiera conocer los puntos de vista de ustedes frente a algunos de estos temas. Quisiera empezar con Roberto. Roberto, desde tu experiencia en la gestión del cambio climático y la energía, yo quisiera preguntarte cómo ves o cómo crees que se está dando esa gestión del cambio climático en la región, desde esa oportunidad que has tenido tú de trabajar con diversos países. ¿Cómo crees que se está dando esa gestión del cambio climático en la región y hacia dónde se está orientando? Muchas gracias, Francisco, por la pregunta y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay que abordar diferentes puntos, digamos, para responder esa pregunta. Lo primero es qué están haciendo los países. Y vemos cómo los países han venido avanzando durante los últimos años de manera consecuente en el desarrollo de políticas públicas, en algunos países incluso desarrollo de impuestos al carbono. Han venido avanzando en la formulación de sus compromisos nacionales de cambio climático. Vemos cómo ya todos los sectores se están comprometiendo con el cambio climático. Tenemos una plataforma de ministros de finanzas asociados a temas de cambio climático, cómo están empezando a incluir el cambio climático en toda la política fiscal y en el manejo de los recursos de los países y de los territorios. Vemos también, digamos, cómo los países de la región han venido avanzando en temas de transición justa, en aumentar su capacidad de energías renovables instaladas en sus redes, en promover la eficiencia energética, en promover, digamos, mercados asociados precisamente a estos certificados de energías renovables, no solo, digamos, para obtener ingresos adicionales a la prestación de sus servicios, sino también a empezar a concatenar precisamente esa relación entre la sostenibilidad, la prestación de los servicios, ver cómo temas como biodiversidad y temas como cambio climático están asociados no solo en el presente, sino en el futuro para garantizar la sostenibilidad de los negocios. Vemos también cómo se está avanzando en temas de transporte sostenible, en temas de integración regional, algo muy importante en temas de empleos verdes y empleos verdes en todos los sectores, vivienda sostenible. Los países también de la región están trabajando muchísimo en programas de carbono cero, buscando precisamente integrar al sector privado de tal manera que empiecen a adoptar o a acoger metas climáticas, pero no solo metas climáticas, sino también metas de biodiversidad. En temas de biodiversidad se está abriendo mucho campo también, y ya Francisco seguramente nos hablará posteriormente del tema, pero vemos, por ejemplo, ya cómo los países de la región están empezando a hacer algunos y han logrado ya algunos, por ejemplo, canjes de deudas por naturaleza, reconociendo el valor de la biodiversidad y el aporte de la biodiversidad en los diferentes sectores y muchos países de la región están caminando sobre esa ruta. En mercados de carbono, como tú sabes, ha habido comentarios últimamente relacionados con los temas de transparencia e integridad, pero creo que es un tema vital porque permite, digamos, que recursos fluyan hacia comunidades y hacia territorios que normalmente no recibirían la cantidad de recursos que pueden tener asociados precisamente a temas de conservación, de evitar la deforestación y que garantizan el desarrollo sostenible de esos mismos territorios y de esas comunidades con una visión diferente a la que se tienen precisamente en las ciudades. Creo que venimos avanzando desde ese punto de vista de manera muy acertada. Creo que todavía falta un poco, digamos, de apropiación ya en temas de acción climática por parte de los ciudadanos, que todavía siento, digamos, que podemos hacer muchísimos más. Y yo siempre, incluso a mis alumnos les digo que
el poder de mercado siempre reside en el usuario final y en el comprador. Entonces, en la medida en que nosotros, como personas naturales, como ciudadanos de la región y de nuestros países, empecemos precisamente a demandar productos que sean climáticamente neutros, que apoyen el desarrollo de las comunidades, que se preocupen por cuidar la biodiversidad, que se preocupen por cuidar la seguridad y el aprovisionamiento del agua, pues los mercados ambientales tendrán cada vez mayor espacio y además sumaremos a las acciones que precisamente están realizando los países en la región, las empresas en la región, promoviendo mercados, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales y siendo consecuentes, digamos, con nuestras acciones en un desafío gigante que tenemos como humanidad y como región, y es precisamente cada vez más acelerar las tareas y las acciones que estamos haciendo en la lucha contra el cambio climático. Los efectos de cambio climático y de variabilidad, eventos de variabilidad climática extrema son cada vez mayores en la región, lo vemos en inundaciones, en incendios. Sin embargo, creo que la región está caminando bien, estamos avanzando en temas de financiamiento sostenible, de financiamiento climático, pero la velocidad, digamos, con que el cambio climático, con la pérdida de la biodiversidad, con la pérdida de recursos naturales como el agua está avanzando, nos exigen cada vez acelerar más estas acciones y ser más comprometidos. Los gobiernos de la región están comprometidos, el financiamiento de la región está comprometido y creo que la gente también está comprometida. Toca acelerar y bueno, ojalá que cada vez más los mercados ambientales jueguen un rol primordial, no solo, digamos, en la cotización de las empresas en bolsa, en el desarrollo de las mismas, que traspasen más allá de los temas de reportes de sostenibilidad y que sean parte de cada decisión que cada uno de nosotros toma en el día a día. Muchas gracias, Roberto, por esa visión bien interesante. Yo creo que has marcado unos puntos que se convierten en un referente precisamente de hacia dónde debemos avanzar. Y quisiera hacer énfasis en uno de los que mencionaste, y es la biodiversidad, que incluso nos da espacio precisamente para preguntar también a Francisco. Francisco, en temas de biodiversidad, Terrazos se ha destacado, se ha convertido en este momento, vamos a decir, como un referente en temas de biodiversidad, particularmente porque en este momento cuenta con un protocolo para la certificación de resultados de biodiversidad, que ha sido disruptivo y que quizás se convierte en un elemento supremamente importante en ese aporte que puede hacerse desde la sociedad, desde las empresas y desde los diferentes desarrolladores, las comunidades, hacia precisamente esa conservación de la biodiversidad. ¿Podrías contarnos un poco más de ello y sobre todo cuáles son esos retos que ves en este proceso de lograr certificar o acreditar esos resultados en biodiversidad? Adelante. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación y bueno, y un saludo a todos los panelistas que nos acompañan y a todos los que estén viendo. A ver, digamos que partiendo de las palabras de Roberto, aquí estamos, yo creo que en un momento muy interesante, precisamente porque estamos viendo mucho movimiento en cuanto a lo que los países están haciendo, porque por fin se empieza a ver una inercia que llevaba muchos años como en ser potencialmente interesante, pero que no despegaba. Hoy los mercados de naturaleza y precisamente los mercados de biodiversidad se empiezan a volver una opción interesante precisamente para pasar un poco más a la acción, para dejar de mantenernos en que podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo y únicamente tratar de compensar con acciones menores. Yo creo que es un momento en que hay que aprovechar para hacer cambios profundos en las formas productivas, en las formas de consumo, en lo que nosotros mismos exigimos de nuestros gobiernos y de nuestras empresas. Basado en esto, Terrazos se enfoca pues, en las inversiones ambientales y especialmente en el trabajo
a favor de la biodiversidad. Lo que nosotros queremos es que la biodiversidad realmente se entienda como un activo y un activo al que se le puede sacar valor. Lo que nosotros quisiéramos es que la biodiversidad sirva para hacer negocios y a su mismo momento pues sirva para el desarrollo de una sociedad. Por eso entonces nosotros diseñamos un protocolo, este es una guía que lo que permite es entender cómo hacer proyectos para la generación de créditos voluntarios de biodiversidad, pero que sean de alta integridad, ¿no? Que partan, digamos, de todos los aprendizajes que hemos tenido en el pasado con mercados, por ejemplo, como el de carbono, ¿no? Donde algunas cosas funcionan muy bien y de otras hay mucha oportunidad de mejora y hay que aprender. Y el enfoque de este protocolo pues es muy interesante porque trata de ser muy simple, pero a su vez muy riguroso y muy robusto. Lo que busca principalmente es trabajar en ecosistemas que tengan algún grado de amenaza, ¿verdad? Si nosotros entendemos un proyecto de conservación en un ecosistema particular, ese grado de amenaza nos va a dar primero como una línea base de dónde estamos parados y cuál es la importancia de que ese proyecto ocurra. Después uno pasa a entender cómo este proyecto de conservación tiene potencialidades de conectividad y eso es muy importante porque la naturaleza no es una isla, la naturaleza tiene que conectarse y entender esto desde la integralidad es muy importante. Después viene todo el tema de entender cuáles deberían ser las actividades mismas de ese proyecto, ¿no? Si vamos a hacer actividades de preservación, si vamos a hacer actividades de restauración. Y aquí muy importante, cómo se logra que estos proyectos realmente generen adicionalidad. La adicionalidad es un concepto muy importante en estas discusiones de mercados de naturaleza, porque lo que busca es entender qué pasaría adicional si yo hago el proyecto y qué no pasaría si simplemente dejamos esa zona en donde pensábamos hacerlo quieto. Y entonces nosotros utilizamos 10 criterios principales de adicionalidad que buscan sobre todo reducir barreras, por ejemplo, tecnológicas, de tradición local, de prácticas prevalentes en términos productivos, barreras ambientales, barreras de inversión, por ejemplo, que contribuyan a evitar la pérdida de biodiversidad o que generen ganancias adicionales hacia la biodiversidad. Y finalmente lo que busca el protocolo es entender la permanencia del proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar este proyecto en el tiempo para que nosotros realmente podamos generar pues las ganancias en biodiversidad que se buscan y que esto al final se vuelva, ¿no? un proyecto que efectivamente está aportando como una solución basada en la naturaleza. Ese es un poco como digamos, la mirada del protocolo. Pero más allá de estas cuestiones técnicas, lo importante es que este tipo de iniciativas, este tipo de protocolos, puedan realmente mostrarle a pues, los diferentes actores del territorio, sean comunitarios, sean propietarios, sean empresas, sean productores, sean campesinos, sean indígenas, sean afro, sea lo que sea, que habita un territorio, que puedan entender que existen opciones viables y rentables para la conservación de la naturaleza y que es algo además necesario, ¿no? Que debería tener un incentivo para que se dé más, para que se masifique y que además se abra al mundo en los mercados internacionales y aprovechar esta ola, digamos, de movimiento que nos hablaba Roberto. Perfecto, Francisco, muchas gracias. Bien interesante esa visión y sobre todo ese último que mencionabas sobre la importancia del entendimiento por parte de la comunidad y el territorio de que hay oportunidades de avanzar en materia de conservación a partir de estos instrumentos. Y ahí quisiera saltar hacia María Angélica con un tema bien interesante y es precisamente ese manejo con la comunidad. María Angélica, sabemos que
su trabajo se ha centrado precisamente en el desarrollo de oportunidades relacionadas con todo lo que es la recuperación de material, darle un segundo uso, pero particularmente con una iniciativa con un alto contenido social, que nos parece espectacular. Yo quisiera preguntarte cómo surgió este trabajo, cómo surgió esto, que nos contaras un poco de esa iniciativa que hay allí, que se llama Recupera tu Silla, y cómo surgió esto y qué lecciones te ha dejado, sobre todo de cara a lo que podría ser esa gestión de activos ambientales. Hola, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. De verdad nos sentimos muy honrados de compartir este espacio, sobre todo con todos los panelistas que se encuentran hoy. Bueno, mira, en realidad la Fundación Recupera tu Silla nació hace 8 años. Digamos que yo hago parte de la segunda generación de una empresa familiar. Mi papá había fabricado muebles durante mucho tiempo. Y aunque empezamos en alguna oportunidad restaurando pupitres para llevar a las zonas más apartadas de Colombia, pues en una oportunidad llegamos a La Guajira colombiana con 200 pupitres para niños que estudian en el suelo. En Colombia actualmente cerca de 2 millones de niños están estudiando, tomando sus clases en el suelo, en pisos lodosos, en estructuras de óxido. Y yo siempre me preguntaba cómo puede un país hablar de desarrollo si tiene a su futuro sentado en esas condiciones. Si el primer lugar que tú tienes para ir a estudiar, para alcanzar tus sueños en la vida, pues no tiene ni siquiera un color. Entonces, esta problemática me apasionó muchísimo, cómo podíamos mejorar ese desarrollo, ese proceso educativo en los niños a través de la dotación de aulas de clase dignas. Y la primera vez lo hicimos, como te decía, con pupitres que restauramos, pero pues es muy difícil porque si me donaba una universidad pupitres o sillas universitarias, pues eran más grandes para el niño de 5 años y habían otras cosas más difíciles también en la logística. Colombia es un país complejo a nivel logístico y sobre todo en las comunidades a las que nosotros llegamos, Guajira, Amazonas, Catatumbo, Tumaco. Entonces muchas veces llegaban rotos, rayados, vueltos nada. Y ahí empezamos a ver, bueno, ¿cómo solucionamos esto, no? Y sobre todo si yo sigo esperando a restaurar pupitres, pues me voy a demorar una vida en llegar a los 2 millones de niños. Y empezamos a fabricar pupitres mobiliario escolar en plástico 100% reciclado y biomasa. Esta iniciativa pues ha tomado mucha fuerza. Actualmente ya hemos logrado beneficiar a más de 4.900 niños en todo el país, dotando cerca de 182 aulas de clase. Pero bueno, ya te conté cómo surgió todo lo que hemos hecho y cómo esta industria transformadora del plástico también hace que sea posible todo el impacto social. Tenemos colegios donde los niños, cuando se sienten motivados de volver a clase, pues se disminuyen las tasas de reclutamiento infantil. También se mejoran los índices de ausencia escolar hasta en un 80%. Es decir, es un impacto real a partir de una silla, donde la silla es la excusa de una transformación más grande que estamos generando. Pero qué lecciones de verdad, pues creo que hemos aprendido en ese camino. Mira, cuando yo empecé a fabricar mobiliario escolar en plástico reciclado, me acuerdo que hasta hicimos una serie de clips en el mar y contando que todo ese plástico, las 8 millones de toneladas de plástico que llegan a nuestros océanos, iban a ser transformados en pupitres para niños que no tienen dónde escribir. Y además yo me apasiono y cuento las cosas de esa forma, pero en realidad pues se vuelve casi un romanticismo, ¿no? Porque cuando te aterrizas, cuando llegas a la realidad, pues te das cuenta que no es tan fácil, que realmente la industria del plástico reciclado tiene muchos desafíos y resulta ser muy costoso en realidad. Desde el primer momento, desde la separación de las fuentes, desde la cadena de recicladores que hacen parte de esto, pues tú no los puedes dejar por fuera porque es que el reciclaje hace parte de ellos prácticamente. 2, te metes en un proceso donde no todo el plástico sirve, donde mucho está contaminado, donde mucho tiene trazas de pesticidas, y por más que laves eso y seques eso y hagas un proceso maravilloso, pues realmente no pueden llegar a un contacto humano, y menos a unos niños pequeños. Entonces te das cuenta que se necesita tecnología, que se necesitan lavadoras, que se necesitan procesos de secado, que se necesitan procesos para que esos gases, digamos, en el momento de la extrusión del plástico no contaminen más aún. Y
te encuentras con que el consumidor final todavía no está, digamos, capacitado, no conoce lo suficiente sobre el tema y te dice, pero no entiendo, ¿usted por qué me va a cobrar por un pupitre si usted lo hace con basura? Entonces, es un poco paradójico todos esos retos y tú dices, wow, es decir, o sea, tengo que pagar logística, tengo que recoger ese plástico de los diferentes puntos de acopio, tengo que invertir en una serie de cosas y el consumidor sigue pensando que como es basura, entonces tendría que ser costo cero. Yo creo que es lo que te digo, es un romance total que se vive en torno a la industria del plástico y tenemos que ser más sensatos y tenemos que de alguna manera impulsar más políticas y hacer, digamos, un push especial desde quienes ponen las reglas del juego, desde tal vez las instituciones, el gobierno, para que realmente sea más visible y para que sea posible y contundente en un corto plazo la transformación de muchos residuos. Muchas gracias, María Angélica. De verdad que es bien interesante y esa visión de las oportunidades que hay precisamente detrás y todo lo que se puede lograr precisamente con una primera acción que empieza a desencadenar todo un proceso y que nos lleva precisamente a entender esas dinámicas tan importantes que hay detrás de este tipo de actividades. Yo quisiera ahora darle también hacer una pregunta a Marta, precisamente en concreto de esto, porque hemos visto la visión desde lo que sería la generalidad, por ejemplo, una aproximación al nivel de los países, qué está ocurriendo, cómo se da la gestión de la política. Después entramos muy en detalle en lo que es un activo ambiental como es la biodiversidad y todo lo que se desarrolla alrededor de esto, y vimos el salto hacia lo que era precisamente la transformación del material y su impacto en lo social. Pero yo quisiera ahora tener esa visión desde el evaluador, porque considero que el evaluador siempre es un referente importante, siempre tiene que haber alguien detrás diciendo, oye, esto está ocurriendo de esta manera. Y aquí pues yo quisiera destacar que el contexto precisamente es un actor, es un referente en la materia, precisamente, desde todo su rol como evaluador de la conformidad, como instituto de normalización, es decir, tiene siempre una serie de acciones importantísimas. Yo quisiera preguntarte, Marta, ¿cuál podría ser esa visión de un evaluador de la conformidad aplicado a estos activos ambientales? De lo que nos han comentado, ¿cómo podría ser ese rol o cómo ves ese rol del evaluador? Esta invitación. Bueno, pues para el CONTEC, ¿qué vemos nosotros hoy en el mercado? Desde organismo de validación y verificación. Las organizaciones hoy día son más conscientes que el éxito no es solamente económico, no es solamente financiero. No es únicamente vender buenos productos y buenos servicios, sino que ya se están preocupando por dar esos valores agregados en sostenibilidad. Tienen muchas la madurez suficiente para desarrollar un modelo sostenible que les permita generar rentabilidades interesantes, no solamente económicas, sino en el medio ambiente, en la parte social, en la parte económica. Y desde el CONTEC como organismo nacional de normalización, que llevamos cerca de 60 años en el mercado generando guías, normas, que simplemente, y para hablarlo en términos normalitos, es decir cómo se hacen las cosas de manera adecuada. Y creo que es allí donde está el reto más grande de todos, la activación de un mercado enfocado en los recursos naturales. Está en definir de mejor manera cómo regular los mercados. Y esto es aplicando metodologías de valorización y de riesgo que permitan hacer un seguimiento adecuado. Nosotros como normalizadores o como inclusive como validadores y verificadores, lo que hacemos es hacer el trabajo de revisarlo antes, dar esa confianza a los grupos de interés de que las cosas se están haciendo de manera adecuada, de que realmente tenemos una métrica, que realmente tenemos un seguimiento y que está estandarizado no solamente desde el ámbito nacional, sino con estándares y desarrollos internacionales que son referentes para nuestros mercados. Es el caso del mercado de carbono, que es el más, digamos, uno de los más desarrollados y más consolidados y que sin embargo hoy día hace parte de las mesas de trabajo del gobierno nacional para darle como más soporte y un poco más control en muchas cosas que
han sido aciertos y otros desaciertos, pero vamos aprendiendo también con la comunidad global y con la comunidad internacional cómo debemos regular este intercambio de servicios ambientales y controlarlo desde el gobierno, desde las autoridades, desde los desarrolladores de proyectos, en donde realmente el beneficio sea tangible, sea real, que tenga impactos, que generen cambios, que aporten a los procesos de adaptación y mitigación, que aporten a esos proyectos sociales que nos mencionaban anteriormente y no sea algo gaseoso que se encuentra en la nube y que muy pocas personas entienden estos mercados. Uno de los retos que tenemos como Econtec es que todos nuestros aliados y grupos de interés entiendan la lógica que tiene un proceso de adaptación y mitigación al medio ambiente, de adaptación y mitigación al cambio climático, dado que incluso por el mismo lenguaje que manejan los técnicos, no es tan fácil aterrizarlo, no es tan fácil entenderlo e implementarlo. Y se generan ciertos mitos en torno a todo este tema. Entonces, la idea, al final, es que elevemos esos niveles de transacciones ambientales y la rentabilidad que tiene para los propietarios de los recursos, las comunidades en general, los dueños del territorio y los que realmente al final nos ayudan a cuidar el territorio. Entonces, en este sentido, estamos comprometidos con el país y con la comunidad en general, la comunidad internacional, alineándonos a todas estas políticas. Y Econtec participa activamente en la COP, en los comités de la ISO, ayudando a normalizar y a reglamentar y a generar guías en torno a ese desarrollo de proyecto. Vemos un desarrollo muy fuerte en el tema forestal y cómo los mercados empiezan a homologar la forma de hacer las cosas como el mercado de carbono. Entonces ya vemos, como decía Francisco, un mercado de biodiversidad también latente, incipiente, pero muy poderoso. También vemos un mercado de agua, de los recursos naturales en general. Entonces, vamos hacia eso, vamos hacia que todo lo que impacte en nuestros recursos se lleve a la compensación y pronto a que sea cero ese impacto. Y estamos alineados para dar esas herramientas que nos permitan hacer seguimiento, control y evaluación adecuada de todas estas iniciativas de los mercados de recursos naturales en general. Gracias, Marta. Pues bien interesante y sobre todo el planteamiento que das precisamente sobre esa necesidad de estandarización y homologación, es decir, manejemos una métrica común, midámonos o establezcámonos como un referente común, y ahí precisamente veo ese rol de los evaluadores como algo bien importante. Yo quisiera hacer a todos una misma pregunta, aquí ya más relacionada con ¿cuáles creen ustedes que son los retos y oportunidades que traería tener mercados ambientales en general? Creo que hemos llegado, digamos, de alguna manera lo hemos mencionado en cada uno desde diferentes aproximaciones, pero digamos que en este momento si lo dijéramos, ¿cuáles son esas oportunidades? ¿Vale la pena tener mercados ambientales? ¿Será que funcionan o sirven como un elemento que nos permita avanzar en la construcción de desarrollo sostenible que queremos como país? Yo quisiera iniciar dándole la palabra a Francisco. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay allí oportunidades con estos mercados ambientales? Pues la respuesta corta es que sí, que claro, que por supuesto. Pero a ver, yo creo que uno, mejor dicho, nosotros sabemos, por ejemplo, que Colombia, ¿no? El país de Colombia, pues en términos de naturaleza, en términos de biodiversidad, es uno de los más favorecidos en el mundo, si no el más, ¿verdad? Entonces eso ya todos lo tenemos como en la cabeza, pero eso realmente nunca lo hemos visto en acción, ¿no? En términos productivos. Es algo muy bonito, es algo muy especial, pero cuando nosotros empezamos a hablar
de la activación de estos mercados voluntarios de naturaleza, parte de lo que hay que entender es que Colombia sería un jugador principal en esto, ¿no? El valor agregado de densidad de biodiversidad que Colombia puede ofrecer comparado con la mayoría de países del mundo es enorme. Ahora, retos hay muchísimos, ¿no? Y retos tiene que ver con cómo es capaz de, pues, Colombia y los que trabajamos en Colombia, generar proyectos de alta integridad, ¿no? Que sean transparentes, que se puedan mostrar en mercados internacionales y que no exista la menor duda que se están haciendo a favor de la biodiversidad, pero además considerando los contextos específicos de los territorios, entendiendo que los territorios no son solamente biodiversidad, sino que hay personas que viven acá, ¿no? Que hay factores culturales y sociales que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros somos capaces de esto, si nosotros somos capaces además de alinear lo que podrían ser políticas públicas, lo que podría ser, ¿no?, una sociedad que quiere dirigirse hacia el cuidado de su, ¿no?, de su territorio, de su diversidad y casi que mejorarlo. Y si nosotros podemos alinear empresas y sectores productivos o actividades productivas que generen las mejores prácticas, que entiendan el valor que la naturaleza les da y que lo vean como un valor agregado a lo que hacen, ¿no? Y se venda así hacia afuera, pues yo creo que podría ser una gran oportunidad para el país. Y para realmente, como decía al principio, hacer uso y aprovechar esta riqueza, ¿no? Porque es que esta riqueza la hablamos y la hablamos, pero ¿cómo le sacamos provecho? Pues cuidándola, pues restaurándola, pues, ¿no?, siendo los mejores en esto. Entonces, sí, mejor dicho, yo creo que hay muchas opciones, también retos, creo que hay mucho trabajo por hacer, pues, pero en mi opinión vamos por muy buen camino. Gracias, Francisco. Roberto, desde esa visión regional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo consideras? Pues Francisco, hay muchísimas oportunidades, no solo para las comunidades donde se realizan estos proyectos, para la industria, para la biodiversidad, para el cumplimiento de los NDCs, para el posicionamiento de las industrias en los diferentes mercados que cada vez, digamos, son más exigentes en temas ambientales, oportunidades para la continuidad de la prestación de servicios de las empresas, también de las empresas de servicios públicos y de la industria que coloca servicios en los mercados internacionales, para la sociedad misma. Pero también tenemos desafíos, y uno de los principales desafíos, y lo contaba un poco Francisco también, es que y a mí me gusta hablar siempre de los juegos cooperativos. Y es que en los juegos cooperativos todos tenemos que poner, porque si uno solo no pone, si uno solo no actúa, pues el resultado no va a ser el óptimo. Y estamos ante un gran desafío en el cual todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Entonces, lo que están haciendo, digamos, los países y los gobiernos en temas de política pública, lo que está haciendo la empresa privada, lo que están haciendo precisamente fundaciones y empresas que suman precisamente a estos mercados ambientales, las comunidades desde la toma de sus decisiones, la sociedad civil desde la manera incluso de cómo consume. Entonces, el desafío es un desafío que, así como el cambio climático, así como la pérdida de la biodiversidad, así como la cada vez menos fuentes de agua dulces que tenemos en el planeta, es el desafío del desarrollo sostenible. Y es un desafío para todos, en el cual todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Oportunidades muchas, y creo que estamos caminando hacia allá. La gran discusión es el paso o la velocidad con la que estamos avanzando, la correcta, o necesitamos hacer un esfuerzo mayor. Por supuesto que sí. Entonces, pero creo que lo bonito de este desafío es que si lo afrontamos de la manera correcta, es un desafío donde todos vamos a ganar. Entonces, oportunidades todas. Perfecto, gracias. María Angélica, oportunidades desde esa visión social también. ¿Cómo lo ves? No, pues por supuesto, sí, hay muchos desafíos todavía por digamos, descifrar.
Yo creo que definitivamente necesitamos también educar mucho, pues más allá de lo que ya han dicho los otros panelistas, hay que educar mucho al consumidor final. Hay que hacer, digamos, como una política también de cultura en ese sentido, porque muchas veces estas políticas o estos mercados también favorecen indirectamente el greenwashing. Y es que finalmente, pues cuando tú le dices a un consumidor, yo soy plástico neutro, pues ni idea qué es eso, pero suena bonito, algo tiene que ver con el medio ambiente o algo tiene que ver con la diversidad, pero realmente se está tomando una decisión a conciencia, realmente muchas de las empresas que acuñan estos términos sí lo están haciendo, en realidad sí están cumpliendo con las políticas, porque es que esto se vuelve también un juego a veces de poder, ¿no? Son ciertas empresas las que tienen la posibilidad de contrarrestar ese daño ambiental o ese plástico neutro en mi caso, de comprar esos créditos, de cumplir con esas certificaciones cuando tienen recursos sobre la mesa, pero en Colombia somos cerca de 2 millones de empresas y todavía hay muchísimo por ahondar ahí y hay muchas empresas que seguramente quisieran tener esa tasa de compensación, pero no lo pueden hacer porque no tienen ni los recursos ni la manera de acceder a ellos. Entonces, creo que eso también es importante porque si eso crece, si la posibilidad de tener ese tipo de certificaciones y incentivar esa industria crece, pues finalmente todos vamos a ser los beneficiados y realmente creo que Colombia no tendría que seguir importando plástico reciclado, que me parece a mí una cosa sacada como un libro de fantasía. Apenas reciclamos el 30% e importamos, tenemos el 70% disponible, pero estamos importando plástico. Parece paradójico, pero así es. Gracias, María Angélica. Un dato curioso, interesante. Marta, oportunidades, ¿qué ves dentro de ese desarrollo de los mercados ambientales? ¿Qué oportunidades hay ahí? Bueno, sumándome a mis compañeros de panel, todas las oportunidades, pero creo que hay una palabra que siempre queda volando en temas en sostenibilidad y ambientales cuando hablamos de mercado ambiental. Realmente el reto es cómo valoramos desde el punto de vista económico los espacios naturales y cómo hacemos que esas prácticas de comercialización, porque estamos hablando de un mercado, sean y se lleven a la práctica de manera con políticas que son política y económicamente viables y eficientes y controlables y demás. Pues creo que es el reto más grande que tenemos y no solo en nuestro país, sino a nivel global. Ese es el gran reto, es decir, que no estemos dándole un saludo a la bandera, haciendo prácticas que no están impactando y cómo logramos establecer esos lineamientos y métodos de valorización de bienes y servicios que prioricen los problemas ambientales reales y que le peguen y que den un impacto real y lo veamos materializado en mejores empresas, mejores prácticas, en unos países y unas regiones más competitivas y más sostenibles, y que a ese mercado le voy a sumar otra frase y otra palabrita que suena mucho ahora, que es neutro, pero neutro en todo, que pueda realmente garantizar eso, y hacia eso vamos. Tal vez los que estamos acá no lo vamos a ver, pero estamos dando los primeros pasos para lograr esta neutralidad y esta sostenibilidad real, poniéndonos en línea, hablando de mercados ambientales y hablando en esto que nos pone XM a hablar, tratando de como entender un poco la tendencia en estos aspectos. Qué interesante, Marta, ese concepto, el neutro, que hoy se escucha en todo lado. Todo es carbono neutro, plástico neutro, todo crecimiento. Es decir, estamos abocándonos hacia algo y creo que compilando un poco parte de lo que se ha dicho, la gran discusión es cómo logramos que eso sea un concepto real, que sea un concepto que se cumpla, que sea un concepto que tenga un asidero técnico, pero también tenga un entendimiento y una razón de ser. Bien interesante. Pues se nos está agotando el tiempo. Hay una pregunta de Gabriel Medina
cómo atraer el capital privado en activos ambientales. Rápidamente, ¿quién quisiera arriesgarse? ¿Qué se nos ocurre que podría hacer como estrategia? ¿O cómo podría hacer eso incluso desde la experiencia que han tenido? ¿Cómo se puede atraer el capital privado? ¿Cómo lo ven ustedes? Francisco, yo meto ahí la cucharada. Yo creo que hay muchas formas. La primera, pues tiene que ver con todo nuestro marco regulatorio. Eso, por supuesto, podría generar unos incentivos para que el capital privado se empiece a mover hacia donde, digamos, la política ambiental lo dirige. Eso por un lado. Yo creo que, por otro lado, tiene que ver también con nuestras mismas prácticas de consumo y lo que nosotros valoramos en el mismo capital privado. Es decir, más allá de obligaciones, en este momento hay un movimiento para que las empresas sean cada vez más sostenibles, cada vez más amigables con el medio ambiente y no solamente se mantengan en el cumplimiento de lo mínimo reglamentario, sino que además hagan más, ¿no? Y mejoren lo que ya tenemos dañado. Entonces, yo creo que si nosotros seguimos como con esa ola, eso va a generar valor eventualmente para las empresas, ¿no? Temas de bolsa, temas de reporte, etcétera. Y finalmente, creo que, pues lo que venía discutiendo yo, el tema de generar proyectos interesantes desde la perspectiva de negocio, basados en naturaleza, basados en biodiversidad, creo que es lo que más podría movilizar recursos, porque pues porque acá no estamos hablando únicamente de donaciones, no estamos hablando únicamente ¿no? Del cuidado por cuidar, sino que realmente creemos que pueden ser inversiones que generan retorno y que generan desarrollo en los territorios. Entonces yo creo que si uno logra esas tres, se puede movilizar muchísimo capital. Y ahora, pues, creo que más que nunca en la historia hay muchísimos recursos potencialmente activos para temas ambientales. Gracias, Francisco. Adelante, Roberto. Bueno, ahí yo creo que, bueno, lo que dijo Francisco, como siempre, maravilloso, digamos, el tema de la regulación, digamos, no solo a nivel nacional, sino regional y local, puede jugar un rol supremamente importante para un incentivo precisamente a la participación en estos mercados. Pero también hay un punto que para mí es vital, y es que, digamos, desde la industria, desde los sectores, se tiene que entender cada vez más que el desarrollo de iniciativas empresariales, el desarrollo de nuevas empresas precisamente, tiene que estar relacionado precisamente con las comunidades, con el medio ambiente, con la biodiversidad. No se tiene que ver como algo aparte. De hecho, muchas veces ese apellido ambiental lo que hace es separar precisamente ese vínculo que tiene que tener la industria precisamente con el uso de los recursos naturales, con el medio ambiente y con la responsabilidad que tenemos hacia sociedades, digamos, y generaciones futuras. Entonces ya no tiene sentido que hablemos de una industria que no tiene en cuenta cómo utiliza el medio ambiente, cuáles son sus emisiones, si es nature positive o no. Todos, absolutamente todos, y por eso el juego es cooperativo. Todos tenemos responsabilidad. Nosotros desde la demanda como usuarios, como sociedad, demandando precisamente productos que sean sostenibles, amigables con el medio ambiente, que reduzcan emisiones, que sean amigables con la biodiversidad, que tengan la menor huella hídrica, que tengan uso sostenible de energía, que ojalá utilicen energías renovables, entre otras cosas. Sí, y por eso algo que decía también María Angélica y Marta, importante, digamos, que todo este tipo de prácticas estén debidamente vigiladas, debidamente monitoreadas, ¿sí? En temas y que trabajemos cada vez y avancemos más en temas de transparencia e integridad. Y otra cosa que decía María Angélica, vital, trabajar en la educación. Y en la educación a nosotros no solo como consumidores, sino hay muchas empresas con diferentes tipos de capacidades, ¿sí? Y muchas de ellas incluso, así como los consumidores no conocemos, digamos, nuestro impacto en la manera de consumimos en el medio ambiente, muchas empresas tampoco lo tienen. Entonces esa generación de capacidades, ese monitoreo de los mismos, ese tener metas, digamos, que sean reales entre la política pública y el sector privado, creo que todos tenemos que trabajar de la mano, pero los recursos ya lo hay. Los recursos ya los hay y tenemos cada vez más que incentivar a las empresas
a que sean responsables con el medio ambiente. El capital privado lo necesita. Y las grandes empresas y algunas de las medianas y algunas pequeñas ya lo saben y están intentando ser diferenciales y posicionarse en los mercados a través de esas buenas prácticas. Creo que tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias, Roberto, Francisco, qué interesante posición y sobre todo esa claridad frente a hacia dónde podríamos orientar precisamente esas necesidades de financiamiento. Me comentan acá que el tiempo se nos agota. Desafortunadamente son muchas las preguntas, muchos los temas que quisiera seguir compartiendo con ustedes y con la audiencia. De verdad que estas conversaciones cada vez se convierten en referentes más importantes, sobre todo para de manera colaborativa construir conocimiento. Yo quisiera cerrar el panel resaltando algunas ideas. Básicamente tomé apuntes de algunos temas que se iban mencionando, la necesidad de tener políticas públicas, pero que sean políticas públicas aterrizadas a la realidad de los países, de los territorios, de las necesidades. Resaltar que en varias oportunidades salieron dos palabras claves: integridad y transparencia. Definitivamente eso es la base de la gestión de los activos ambientales, que se haga de manera íntegra y de manera transparente, sobre todo con esa visión de lo que sería un mercado. También en varias oportunidades dentro de la conversación surgió el tema educación, la necesidad de trabajar en la educación y la cultura. Definitivamente es un referente muy importante para poder precisamente avanzar en la construcción de posibles mercados ambientales. Y creo que la gran conclusión es que hay una conciencia en este momento, ha venido cambiando la forma en que las personas, la sociedad ve el mundo, las compañías, los gobiernos, y eso hace que haya una oportunidad, pero es muy importante que esa oportunidad se oriente hacia los modelos sostenibles. Pues yo quisiera cerrar el espacio pues, agradeciéndoles a ustedes de verdad por compartir con nosotros esta conversación. Yo creo que un espacio súper enriquecedor, que ojalá no sea el último, podamos tener más espacios, porque creo que la verdad que con muchas inquietudes que quisiera precisamente ahondar con ustedes, pero no quiero dejar precisamente de darles las gracias por compartir sus conocimientos, compartir su experiencia, ayudarnos a darle a la audiencia nueva información y sobre todo esa visión de hacia dónde se están moviendo las cosas. A todos muchísimas gracias. Voy ahora a compartir, precisamente ahora desde la visión de XM, quiero compartir en unos minutos cómo XM ve ese aporte, esa contribución al desarrollo sostenible. En este caso, me va a permitir acá compartir pantalla. Quiero compartir precisamente aquí, compartir una presentación. En este caso, me confirman si se está viendo, Daniela. Listo. Entonces, aquí lo que yo quiero compartir es la visión de XM. XM pues, tiene dentro de sus propósitos, además de aportar a la seguridad energética, en este caso, quiere aportar precisamente una transición, pero que sea una transición ordenada, eficiente y centrada en el ser humano y que contribuya al desarrollo sostenible. Y esto lo hace precisamente desde la consideración de la innovación como uno de sus ejes primordiales, uno de sus ejes centrales, donde el diseño y el desarrollo de las soluciones innovadoras y bases tecnológicas se vuelvan ese referente. Y con mucho énfasis en parte de lo que hemos discutido hoy: garantizar el acceso a la información, generación de conciencia, que haya una alineación de los diferentes actores. Y en este caso, lo que ha hecho XM es apostar a una construcción de un portafolio de servicios tecnológicos, básicamente a partir de unas soluciones que se orientan hacia lo que sería específicamente los activos ambientales. Y en este caso, su portafolio configura lo que es, en este caso, una solución orientada a la gestión del carbono, desde algo que se llama Carbono. La apuesta hacia la biodiversidad desde una plataforma que se llama Biotrust, los certificados de energía renovable como una oportunidad que tenemos hoy día dentro de estos mercados ambientales que se gestionan a través de Ecobox, muy importante con todo lo que mencionaba Angélica, en los plásticos, en el material transformado. Tenemos una alternativa que se llama EcoRed, esta solución tecnológica, una orientada hacia lo que es la gestión del agua, se llama EcoWash,
Y muy importante todo este portafolio sobre la base de una plataforma transaccional que nos permite precisamente acercar esa oferta y esa demanda dentro de lo que sería un mercado ambiental, que se llama EcoTrade. Esto lo vemos dentro de esta sombrilla que llamamos EcoClick, que es ese portafolio de servicios ambientales y que digamos, podemos nosotros verlo dentro de lo que sería precisamente en este portal. Quisiera invitarlos a que accedan a este portal, allí van a encontrar la información de qué quiere decir cada una de estas alternativas y sobre todo que vean precisamente cómo desde la tecnología, una empresa como XM también está comprometida con el desarrollo sostenible y cree precisamente en todos estos procesos. Yo creo que hemos logrado coincidir en unas aproximaciones bastante interesantes que nos llevan precisamente a que a partir de este tipo de alternativas, de este tipo de soluciones, encontremos precisamente esas sinergias, esa posibilidad de trabajo colaborativo que hemos mencionado el día de hoy y que nos llevan precisamente a que podamos entonces compartir, en este caso, lo que sería precisamente ese trabajo mancomunado dentro de lo que es EcoClick como nuestra estrategia y sobre todo, pues muy importante que avancemos en la construcción y en la definición de esos mercados ambientales, siempre con una visión de activos ambientales, pero con un uso sostenible, con una apropiación cultural, con una apropiación también que nos lleve hacia el entendimiento de lo que sería la sociedad. Pues en este caso, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy, precisamente, todas las personas que estuvieron en estos minutos, precisamente viendo, compartiendo también sus apreciaciones desde el chat, desde las diferentes preguntas, y pues invitarlos a que estén atentos a nuestras redes sociales. En XM vamos a seguir avanzando en la construcción de conocimiento de esta manera, queremos seguir compartiendo, ahora ya no desde esta visión tan grande, sino irnos centrando en cada uno de esos activos ambientales, desde cada una de estas herramientas, también todo lo que podemos hacer, y pues gracias por acompañarnos, por sumar energía en la construcción de conocimiento y que sigamos entre todos trabajando para construir un mejor país y que logremos tener precisamente un mejor futuro, le podamos dejar un mejor futuro a los que vienen. Entonces, a todos muchísimas gracias, que no sea el último, esperamos que nos acompañen en un siguiente live, y bueno, estaremos atentos a lo que se requiera de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos, tengan un feliz día.